Libro El Medrash Torah. Libro Shemot. Parashat Terumá. Hasem quería que Klal Israel construyera un Mishkan, para que su Sejiná pudiera residir entre ellos. El Mishkan físico de madera, no obstante, fue solo un símbolo para el verdadero lugar de descanso de la Sejiná, el corazón de todo judío. ¿Cómo es posible hacer al corazón de uno, un Mishkan para la Sejiná, divinidad? Esto es efectuado dedicando su corazón a la Torá y a Boda, servicio de Hasem. Hasem alaba a su Torá, diciéndonos a nosotros, la Torá es una mercancía no superada. Posee cualidades no halladas en ningún otro tipo de mercadería. 1. Un hombre que inicia un nuevo negocio no puede estar seguro de tener éxito. Él podría incluso perder su íntegra inversión de capital. Si alguien estudia Torá, no obstante, solo puede ganar. Comentario. Esto es porque el éxito material es juzgado solo por el logro final, mientras que, en el caso del estudio de Torá, una persona es recompensada por toda palabra que aprende. El mismo esfuerzo comprometido en estudiar es un logro en sí mismo. Fin del comentario. 2. Si dos negociantes comercian bienes, cada uno permanece con solo un ítem después del intercambio, habiendo trocado su posesión original. La Torá es superior. Dos Talmidei Jajamim quienes se encuentran e intercambian ideas finalizan con una doble cantidad de conocimiento de Torá. Cada uno ha transmitido su propio estudio sin incurrir en una pérdida, mientras ganaba sabiduría adicional por añadidura. 3. Un comerciante que transporta mercancías valiosas sobre su persona vive en el constante miedo de ser robado. La Torá es superior. Nadie puede hurtar el conocimiento de Torá de otro. Un grupo de gente de negocios estaba viajando en un barco. Un estudiante de la Torá estaba también a bordo. ¿Qué tipo de bienes poseéis vos? Ellos inquirieron de él. Yo no puedo mostrároslos a vosotros, él replicó. Ante esto ellos se burlaron. Durante el viaje íntegro se divirtieron entre sí mofándose del Talmid Jajam, quien no podía exhibir ninguna mercancía tan valiosa como ellos poseían. Cuando el barco finalmente alcanzó su destino, las autoridades del puerto confiscaron todos los bienes a bordo. Todos los mercaderes estaban de repente en la miseria. Los judíos de entre ellos inquirieron sobre la ubicación de la más cercana comunidad judía y dirigieron sus pasos al Beit HaMidrash central. Al entrar encontraron a un grupo de hombres de la comunidad local comprometidos en una vivaz sesión de estudio. Estaban debatiendo un difícil pasaje de la Gemara, Talmud, formulando un número de preguntas. Cuando el estudiante de Torá los advirtió, se unió al grupo. Él pudo esclarecer todas las dificultades y su gran conocimiento fue reconocido por la comunidad. Fue honrado, provisto de comida y bebida y ofrecido una posición. Ahora las personas de negocios que lo acompañaban se adelantaron dando empujones y solicitaron, por favor decida a estos judíos que provean para nosotros también, merecemos su ayuda por haber estado en el mismo barco que vos. De repente, ellos fueron hechos comprender que, en verdad, la Torá es la mejor mercancía. 4. Es usualmente costoso y problemático almacenar y guardar mercaderías de uno. La Torá es diferente. No solo no necesita protección, sino, de hecho, guarda a aquellos quienes la estudian. 5. Alguien que compra bienes no puede adquirir a sí mismo al vendedor. Pero alguien que domina palabras de Torá adquiere a Hasem al mismo tiempo. Un príncipe había llegado de un país distante para desposar a la única hija del rey. Cuando quiso partir con ella, el rey le dijo, yo no puedo separarme de ella, ella es mi única hija. No obstante, es vuestra esposa también, y no tengo derecho de retenerla de vos. Por consiguiente, solicitaré un favor de vos. Construid para mí un aposento extra donde quiera que vosotros os asentéis para que yo pueda vivir cerca vuestro. Similarmente, después que Hasem hubo entregado la Torá, su preciosa hija, a Klal Israel, él le solicitó a ellos construir un Mishkan, en el cual su Sejiná moraría permanentemente sobre la tierra. La mitzvah de construir un Mishkan / tabernáculo. Después del pecado del becerro de oro, Mosé incesantemente imploró a Hasem perdonar a los Bnei Israel. Finalmente, él produjo un perdón. No obstante, Mosé no estaba satisfecho, sino que interrogó a Hasem, ¿cómo será manifiesto a las naciones del mundo que tú realmente has perdonado a los Bnei Israel?
Deja que Klal Israel construyan un Mizkan, Hasem replicó. Allí ellos ofrecerán korbanot, los cuales yo aceptaré. Esto será pública prueba de mi renovado amor por mi pueblo. A pesar de que la mitzvah de construir un Mizkan fue impartida solo después del Yet HaEgel, pecado del becerro, la Torá la registra previamente. Comentario: de acuerdo con otras opiniones, Taná de Be Eliau 17, Midrash Lekach Tov, Zohar comenzando Vayakel, la mitzvah de construir un Mizkan fue pronunciada por Hasem inmediatamente después de que los Benei Israel exclamaron Naaseh Benisma. Ramban, 25, 2, dice que el propósito del Mizkan era retener para todas las generaciones un reflejo de la gloria de Hasem, la cual se había manifestado abiertamente ella misma a Klal Israel en Har Sinaí. Esforno, 20, 21, explica que, si no hubiera sido por el Yet HaEgel, un elaborado edificio de oro y plata no hubiera sido necesario para atraer a la Sejiná de Hasem a la tierra. Un simple altar, construido sobre cualquier punto, habría servido como medio de permitir a la Sejiná residir en Klal Israel. Fin del comentario. Las parashiot que versan sobre el Mizkan, Terumá y Tesabé, preceden la narración del pecado del becerro de oro, que es relatado en Parshat Kitizá. La Torá revierte el orden cronológico para enseñarnos a nosotros que Hasem prepara el antídoto para un pecado aún antes de que sea realmente cometido. Hasem previó el pecado del becerro de oro. Él, por consiguiente, proyectó por anticipado la idea de construir un Mizkan. Pecando los Benei Israel forzaron a la Sejiná a retirarse a los cielos, por medio del Mizkan, sin embargo, la Sejiná retornaría a la tierra. Comentario: de hecho, el Mizkan, y más tarde el Beit HaMikdash, fueron beneficiosos para Klal Israel en tres formas. 6. Como resultado de realizar la boda como está prescripta por Hasem, los Benei Israel fueron otorgados protección celestial de sus atacantes. Les garantizó a ellos seguridad entre las naciones gentiles. 7. El Mizkan fue una fuente de inspiración espiritual. Cuando visitaba el Mizkan y el Beit HaMikdash, los cuales estaban impregnados por una atmósfera de temor a Hasem, y observando a los Kohanim diligentemente realizar su boda, cada judío era estimulado a la observancia creciente de la Torá y Mitzvot. 8. La nación íntegra constantemente era testigo de milagros obvios en el Mizkan y en el Beit HaMikdash. Estos fenómenos les demostraban a ellos la especial relación de Hasem para su pueblo, la cual es aquella de un padre hacia sus hijos, Tiferet Zion. Fin del comentario. Cuando Mosé escuchó las palabras de Hasem, que ellos hagan para mí un santuario, para que yo more en su medio, Shemot, Éxodo 25, 8, él se desconcertó. ¿Cómo puedes tú, cuya gloria llena cielo y tierra, residir en una humilde morada que nosotros erigimos para ti? Él preguntó. Hasem respondió, yo ni siquiera necesito el Mizkan entero como un lugar de residencia. De hecho, confinaré mi Sejiná al limitado área de una ma, aproximadamente 50 centímetros cuadrados, en el lugar entre las varas del Aarón. La Sejiná descansaba sobre la porción más santa del Mizkan, que era el Aarón. Hasem, en su gran amor por Klal Israel, restringió su Sejiná al Mizkan, como un padre que desea morar junto con sus hijos. Los Benei Israel son solicitados contribuir materiales para la construcción. Hasem instruyó a Mosé, designa recaudadores de fondos para recolectar material para el Mizkan. Serán aceptadas contribuciones de todo judío cuyo corazón lo impulse a participar. Los recaudadores de fondos tenían que ser judíos de nacimiento. Ningún miembro de los Ereb Rab, la multitud mezclada, fue aceptado para esta tarea, dado que los Ereb Rab habían causado el pecado del becerro de oro. Ellos fueron, no obstante, permitidos contribuir para la construcción del Mizkan. Cuando Mosé escuchó que un Mizkan iba a ser construido en el medio del desierto, él se preguntó si la comunidad poseía suficientes materiales para tal proyecto. Aún antes de que él pudiera articular la pregunta, Hasem la contestó. No solo ciertamente los Benei Israel colectivamente poseen los materiales necesarios para construir un Mizkan, él informó a Mosé, sino, de hecho, todo judío podría hacerlo sin ayuda. Cada uno de los Benei Israel poseía una riqueza tremenda del botín del Yam Suf, Mar Rojo. Por añadidura, para los tzadikim entre ellos, perlas y piedras preciosas llovieron todas las mañanas con el man.
Hasem ordenó que 15 materiales diferentes fueran recolectados para la construcción del Mishkan y sus componentes. Cada material fue divinamente seleccionado, para expiar por un pecado específico o para proveer a los Bene Israel de un particular mérito, bendición por donarlo. Saab, oro, Hasem dijo, que el oro donado para el Mishkan expíe por el oro que fue erróneamente contribuido para el becerro de oro. Kesef, plata, para expiar por la venta de Yosef, quien fue intercambiado por 20 piezas de plata. Nehoset, cobre, para expiar por los desechos e impurezas en sus corazones. Existen 3 clases de tzedaká, las cuales pueden ser comparadas a oro, plata y cobre. La caridad que una persona da cuando ella y su familia están sanos y las cosas van bien es comparada al oro. Este tipo de tzedaká tiene el más poderoso efecto en el cielo, comparable al regalo a un emperador. A pesar de ser dada por ninguna razón particular, protege al donante de futuras eventualidades. Luego existe un segundo tipo de tzedaká, la caridad que una persona da cuando cae enferma. Es menos efectiva, puesto que es dada en un tiempo de necesidad y es por tanto comparada a la plata. Si una persona pospone dar caridad hasta que está peligrosamente enferma y, metafóricamente, está parada con la soga alrededor de su cuello, lista para ser ejecutada, el valor de su tzedaká es reducido a aquel del cobre. No obstante, una persona no debería refrenarse de dar tzedaká bajo ninguna circunstancia. Su tzedaká precederá en el Olam Abá y le asegurará una buena reputación. Entonces será protegida del castigo en el mundo por venir. Tejelet, lana teñida azul cielo con la sangre de la criatura gilazón para expiar por la ofensa de omitir flecos azules en el tzitzit. Argamán, seda carmesí, para que los Bene Israel eventualmente merecieran el edificio del Beit Hamikdash, el cual es descrito como poseyendo una sede carmesí, Sir Hachidim 3, 10. Tolaat Saní, rojo púrpura, para expiar por sus transgresiones, las cuales son asemejadas a rojo púrpura, Jerusalén 1, 18. Ses, fino lino blanco, indicando que los Bene Israel servirían a Hasem al igual que los ángeles ministeriales, quienes son descritos como vistiendo lino, Daniel 12, 6. Isim, pelo de cabra, a fin de que las ofrendas hatat de cabra sobre el Misbeach surtieran efecto y expiaran por sus delitos. Orotelim meodamín, pieles de carnero teñidas de rojo, a fin de que ellos merecieran experimentar la llegada del Masíach, quien es referido como apareciendo en vestimentas rojas, Yesayau 63, 2. Orot Tehachim, pieles multicolores de Tajás, a fin de que ellos merecieran experimentar la era siguiente a la llegada del Masíach en la que Hasem prometió hacernos a nosotros zapatos de Tajás, Yehezkel 16, 10. ¿Qué animal era el Tajás? Era un unicornio con una piel multicolor. Apareció en el desierto para que los Bene Israel pudieran usar su piel para hacer los tapices del Mishkan. Posteriormente desapareció. Atse Sittim, madera de cedro, del cedro de Sittim, para que ellos merecieran la profecía de Yesayau para los tiempos futuros de que el desierto sería convertido en una tierra productiva floreciendo árboles de Sittim. Yesayau 4, 19. ¿Por qué Hasem prefirió la madera del cedro de Sittim por sobre toda otra clase de cedros? El cedro de Sittim fue seleccionado por Hasem dado que no produce fruta. Hasem quiso establecer un ejemplo para las personas que construyen una casa. Ellas deberían razonar, si aún el Rey de Reyes construyó su palacio de la madera de un árbol improductivo, ciertamente no deberíamos usar la madera de un árbol frutal para este propósito. Además, Hasem previó el futuro pecado de Klal Israel en el lugar Sittim, donde las muchachas moabitas lo seducirían. Él por consiguiente precedió el pecado con el precepto de construir un Mishkan de madera de Sittim, la cual expiaría por su futura transgresión en Sittim. Shemen Lamee, aceite para el encendido, para que los Bene Israel merecieran tener su luz brillando en el tiempo del Masíach. Besamín Lictoret Asamín, especias para el Ketoret, incienso, a fin que los Bene Israel fueran dignos de experimentar la era del Masíach en la cual ellos son descritos como elevándose del desierto igual que columnas de humo sazonadas con mirra y olíbano, Sir Hachirim 2, 6. Abne Soam be Abne Miluim, piedras de Soam y piedras para el engarce en el efod y en el pectoral, para merecer el cumplimiento de la promesa del Todopoderoso de que Él reconstruirá Jerusalén con perlas y piedras preciosas.
Hasem dijo a Kayal Israel, no penséis que yo os debo a vosotros una deuda de gratitud por donar 13 diferentes materiales para el Mishkan. En verdad, sois vos los que estáis en deuda conmigo, puesto que yo ya os hice 13 diferentes tipos de gesed, bondad, a vosotros después de vuestra partida de Egipto. Comentario: las 13 diferentes acciones de gesed que Hasem realizó con los Bene Israel después de Yetziat Mitzrayim, salida de Egipto, fueron: 1. Yo os lavé a vosotros con agua, yo os limpié a vosotros de la adoración de ídolos egipcios. 2. Yo enjuagué vuestra sangre fuera de vosotros, os di las mitzvot del Corbán Pesaj y del Brit Milá. 3. Yo os ungí a vosotros con aceite, conferí sobre vosotros la grandeza del ungido con el Shemen HaMizjá. 4. Os vestí en vestidos clericales bordados, vosotros recibisteis especiales vestimentas espirituales, después de decir Naaseh Benisma. Ellas os fueron traídas por 600.000 ángeles que descendieron del cielo. 5. Os di a vosotros zapatos de tajás, di a vosotros una cubierta de tajás para el Mishkan. 6. Os ceñí con fino lino, yo designé Kohanim entre vosotros para servirme en vestimentas de lino. 7. Yo os cubrí a vosotros con seda, os rodeé con 7 nubes de gloria. 8. Os atavié con ornamentos, yo os di a vosotros mis mandamientos escritos sobre 2 lujot, tablas. 9. Yo puse brazaletes en vuestras manos, entregué las lujot en las manos de Mosé, y sobre cada una de ellas puse 5 mandamientos. 10. Puse una cadena sobre vuestro cuello, yo os entregué a vosotros el Sefer Torah. 11. Puse un anillo en vuestra nariz, os di el Aarón cuyas barras están fijadas por medio de anillos. 12. Yo puse pendientes sobre vuestras orejas, pronuncié los 10 mandamientos, los cuales entraron en vuestros oídos. 13. Y una hermosa corona sobre vuestra cabeza, yo hice a mi Sejina morar entre vosotros. Y Yehezkel 16, 9-13, explicación adaptada de Yalkut Shimon y Yehezkel número 355 y Targum Onkelos. Fin del comentario. No obstante, yo os consideraré a vosotros como donantes que actuaron sin ninguna obligación. El significado simbólico del Mishkan. El Mishkan sobre la tierra es un reflejo del Mishkan celestial de Hasem. Todo detalle de su plan refleja un aspecto del lugar de residencia de Hasem en lo alto. Por ejemplo, él ordenó que el Mishkan terrestre contuviera vigas de madera de sitín paradas erectas. Similarmente, la Torá describe a los serafim, ángeles, como parados erectos. Al igual que los querubín, figura de 2 ángeles, del Aarón exhiben alas extendidas, así son los ángeles en el cielo descritos como teniendo alas, Yesayahu 6, 2. El Kodesh HaKodashim, Sancta Sanctorum, donde la Sejina descansaba, se asemejaba al Kisea Kabod, trono de gloria, mismo. El Mishkan y sus componentes abarcaban un microcosmo del universo, implicando que la grandeza del Mishkan igualaba aquella del universo entero, y que su construcción era un logro tan trascendental como la creación misma. Algunos ejemplos del paralelo entre Mishkan y universo son: las cortinas superiores e inferiores se asemejaban al cielo y la tierra. El agua del kie, recipiente, corresponde al agua sobre la tierra. El Mizbeh Haolá, sobre el cual animales eran ofrendados, representa los animales del mundo. El Mizbah HaKetoret simboliza todas las especias. La menorá, candelabro, representa al sol y la luna. Las 7 lámparas de la menorá corresponden a las constelaciones de las 7 estrellas, que representan el curso de todos los eventos naturales en el universo, Sibá Kochbei Lehet. La precisa estructura del Mishkan también sugiere el cuerpo humano, y sus implementos corresponden a los varios órganos y partes del cuerpo. El Aarón corresponde al corazón. Lo mismo que la vida de una persona depende de la vitalidad de su corazón, la significación del Aarón, que contenía las lujot, tablas, cubría el Mishkan entero. Los querubim, que cubrían con sus alas el Aarón, corresponden a los pulmones sobre el corazón. El sulhán, mesa, representa el estómago. La menorá representa la mente humana. El Ketoret encuentra su paralelo en el sentido del olfato. El kie, aguamanil, sugiere el elemento líquido en el cuerpo humano. Las cortinas de piel de cabra corresponden a la piel de la persona.
Las vigas simbolizan las costillas. El Mishkan fue construido para asemejarse al cuerpo humano a fin de enseñarnos a nosotros que todo judío que se santifica a sí mismo se vuelve un Mishkan, lugar de residencia, para la Sejiná. El Midrash además explica que el Arón, arca, el Sulhán, la mesa, y el Mizbeach, altar, representan las tres posiciones de distinción que Hashem concedió a Klal Israel. El Arón simboliza la corona del estudio de Torá, el Sulhán representa la corona de realeza, y el Mizbeach simboliza la corona de Keuná. Nosotros trabajaremos esta idea en los siguientes capítulos. El Arón arca símbolo de la corona de Torá. De todas las vasijas del Mishkan, Hashem ordenó que el Arón, arca, fuera construido primero. Él dio instrucciones de que su construcción precediera aún aquella del Mishkan mismo. El Arón representa la Torá. Al igual que la Torá precedió la creación del universo, así Hashem ordenó que el Arón fuera moldeado antes que el resto del Mishkan. Comentario: Bezalel, no obstante, el constructor del Mishkan, comprendió la verdadera intención de Hashem. En realidad, él tenía la intención de que las paredes del Mishkan fueran construidas primero. Al igual que la Torá, que es el propósito del universo, entró en existencia antes de la creación, pero fue solo entregada a la humanidad después de la creación, así Hashem emitió el mandamiento relativo al Arón antes de toda cosa. En realidad, sin embargo, era para ser construido solo después del Mishkan. Fin del comentario. Hashem describió a Mosé la estructura del Arón como sigue: ellos harán para mí un Arón de madera de sitim, 2,5 amot, aproximadamente 1,25 metros, su longitud, 1,5 amot, aproximadamente 0,75 metros, su anchura, y 1,5 amot su altura. Tú lo cubrirás con oro puro en el interior y por fuera, y harás un canto de oro alrededor de su borde. Colocarás las lujot, tablas de la ley, dentro del Arón. No obstante, Mosé no comprendió de esta descripción cómo el Arón estaba destinado a parecerse. Hashem hizo a un Arón modelo de fuego descender del cielo. Mosé lo vio y entonces comprendió cómo debería ser construido. El Arón constaba de 3 cofres. El cofre más profundo se componía de oro. Encajaba en otro cofre ligeramente más grande hecho de madera. La segunda caja yacía dentro del más grande cofre de oro exterior que cubría al cofre de madera completamente, incluyendo su reborde de madera. De esta manera, el Arón, el cofre de madera, estaba cubierto de adentro y de afuera con oro, semejante a como Hashem había ordenado. El reborde superior del cofre de oro exterior estaba rodeado por un canto decorativo de oro. Rodeaba al Arón como una corona. El Arón, en el cual las lujot estaban situadas, simbolizaba la Torá, y el canto representaba la corona del estudio de Torá. Hashem confirió sobre el pueblo judío 3 coronas, posiciones de grandeza. La corona de Torá, la cual estaba representada por el Arón. La corona de Keuná, sacerdocio, la cual estaba representada por el Mizbeach. La corona de Malhut, monarquía, la cual estaba representada por el Sulhán. La corona del estudio de Torá ocupa una posición por encima de los otros 2 oficios. Solo un judío nacido de una familia real o sacerdotal es elegible para las posiciones de monarquía o Kejuná. La oportunidad de convertirse en un gran Talmid Yaham, erudito de la Torá, sin embargo, es accesible a todos. Para indicar esto, Hashem ordenó relativo al Arón, y ellos lo harán en el plural, Shemot 25, 10. Él implicaba que quería que el pueblo judío íntegro ganara una parte en la corona de Torá. Relativo al Sulhán y la menorá, no obstante, Hashem ordenó, y tú los harás a ellos, en el singular, puesto que acceso a la Kejuná y la realeza está restringido. Ambos cofres, el más interno y el exterior del Arón, eran de oro puro, desde que la Torá es asemejada al oro. Su cofre medio estaba moldeado de madera, porque la Torá también es calificada un árbol de vida. Los 3 cofres de los cuales constaba corresponden a las 3 partes de la Torá. Torá, Pentateuco, Neviim, profetas, Ketubim, escritos, y Misna, Beraita, Alajot. Comentario: la Misna, la primera gran recopilación escrita de la Torá oral, organizada por temas, leyes y enseñanzas. Fue redactada por Rabí Yehuda Anasí, siglo II, 3. Beraita, una enseñanza ley tanaica externa a la Misna. Son tradiciones de la misma época que no quedaron incluidas en la Misna, pero se citan en el Talmud y otras colecciones.
Alajot, las leyes prácticas, la norma de qué se hace, derivadas de la Torá y desarrolladas por la tradición rabínica. Alajá es singular, alajot es plural. Fin del comentario. El Aarón también representaba la encarnación de la sabiduría de la Torá, el Talmid Yaham. Los cofres, el más interno y el más externo, eran de oro para indicar que los sentimientos más íntimos de un Talmid Yaham deben obrar de acuerdo con su conducta externa. Ay del estudiante de Torá que lleva la Torá en sus labios mientras su corazón está desprovisto de temor de Hashem. El área de superficie total de los lados del Aarón, que era 12 amot cuadrados, alude a 12 virtudes las cuales son requeridas de un Talmid Yaham. Comentario: 2.5 más 1.5 más 2.5 más 1.5 por 1.5 amot igual a 12 amot cuadradas. La Gemara, Makot 24, no obstante, las lista a ellas como ones virtudes. Fin del comentario. David las enumeró a ellas en Teilim, preguntando: ¿quién es digno de morar en tu tienda? ¿Quién habitará en tu santa colina? Teilim 15. David, en respuesta, lista 12 virtudes requeridas de un verdadero sirviente de Hashem. 1. Olei Tamim, él camina en la perfección, tiene fe perfecta en el Todopoderoso. Un ejemplo de alguien que poseía este rasgo característico era Abraham Avinu. Él siempre cumplió los mandamientos de Hashem lealmente aun si ellos contradecían su propio entendimiento. 2. Poel Sedek, él actúa justamente. Esto se refiere a un trabajador que cumple su obligación para con su empleador hasta la perfección, tal como Abba Hilkia. Una vez Klal Israel estaba necesitada de lluvia. Los Yajamim enviaron 2 delegados a Abba Hilkia, un nieto de Yoní Meagel, para pedirle a él rezar por lluvia. Abba Hilkia no estaba en casa, y ellos fueron al campo para buscarlo. Lo encontraron cavando la tierra. Lo saludaron, pero él se abstuvo de devolver o reconocer su saludo. Al fin del día, él alzó sus ropas de trabajo sobre un hombro y el atado de leña que había recogido sobre el otro, y caminó a casa. Siguiéndolo, los Jajamim advirtieron que caminaba descalzo. Cuando ellos vadearon con dificultad una corriente, sin embargo, él se puso sus zapatos. Al pasar espinas, se levantaría su vestidura, dejándola caer después. Ellos arribaron a su casa, y él fue recibido por su esposa, bellamente ataviada y adornada. Él le ordenó a ella que entrara a la casa primero y luego la siguió. Cuando la familia se sentó para cenar, no invitó a los Jajamim a comer con él. Dividió el pan, entregando a su hijo mayor un pedazo, y a su hijo menor 2. Luego dijo quedamente a su esposa: yo sé que estos delegados vinieron para pedirme rezar por lluvia. Vayamos y recemos ahora, quizá Hashem tendrá misericordia. Él y su esposa subieron al tejado. Abba Hilkia rezó en una esquina y su esposa en otra. Después las nubes de lluvia aparecieron en el cielo, emergiendo del lado donde su esposa estaba parada. Abba Hilkia retornó a los delegados, y preguntó: ¿quiénes sois vosotros, y por qué habéis venido aquí? Los sabios nos enviaron para pediros a vos rezar por lluvia, ellos replicaron. Bendito es Hashem que ya ha enviado lluvia de modo que vosotros no necesitáis a Abba Hilkia, dijo. No es como vos decís, ellos replicaron. Sabernos que la lluvia fue enviada por causa vuestra. Mas por favor explicadnos a nosotros vuestro extraño proceder. Primeramente, ¿por qué no devolvisteis nuestros saludos en el campo? Soy un trabajador contratado, replicó Abba Hilkia. No sería correcto de mí interrumpir mi labor a fin de saludaros. ¿Y por qué no pusisteis vuestras ropas de trabajo bajo vuestro atado de leña en vuestro camino a casa? Ellos preguntaron. Las ropas no eran mías. Las había pedido prestadas. Ellas me fueron prestadas para vestir, no para ponerlas bajo una carga. Por lo tanto, las cargué sobre mi otro hombro, él respondió. ¿Por qué no usasteis vuestros zapatos sobre el camino si no os los pusisteis cuando pusisteis los pies dentro del agua? Ellos interrogaron. Yo tenía que usarlos en el agua para protegerme de ser picado por una rana o una culebra, él explicó, porque en el agua no podía ver sobre qué estaba pisando. En el camino, podía prescindir de mis zapatos. Abba Hilkia, como visto a través de esta historia, era muy pobre y usaba sus zapatos solo cuando era absolutamente necesario.
¿Y por qué alzasteis vuestra vestidura al caminar a través de las espinas?, inquirieron. Si las espinas arañaban mis piernas, ellas sanarían, mientras que un desgarro en el vestido no. Abba Hilkia les dijo a ellos. ¿Y por qué vuestra esposa os dio la bienvenida en tal bello atuendo?, preguntaron. Para que yo no estuviese tentado de mirar a otra mujer. ¿Por qué le pedisteis a ella caminar delante vuestro antes que ir frente a ella, como hubiera sido correcto? Ellos demandaron. Nuestros sabios nos aconsejaron a nosotros ser suspicaces de todo extraño. Dado que yo no os conozco, no quise que ella permaneciera detrás con vosotros, dijo Abba Hilkia. ¿Por qué no ofrecisteis dejarnos participar de vuestra comida?, ellos interrogaron. Hubiera sido una oferta deshonesta. Yo no tenía suficiente, y no quería que vosotros os sintierais obligados a mí como resultado de la oferta, dijo. ¿Cuál fue la razón por la que vos disteis a vuestro hijo menor 2 pedazos de pan mientras al mayor le disteis solo uno? Ellos continuaron preguntando. El hijo mayor está en casa de día y puede obtener comida cuando quiera que él está hambriento. El menor está en el Beit HaKnesset, casa de estudio, él explicó. Nosotros también queremos saber, preguntaron los Yajamim, ¿por qué Hasem envió la nube de lluvia de la esquina de vuestra esposa antes que de la vuestra? La tzedaká que mi esposa da es más grande que la mía, explicó Abba Hilkia. Yo solo doy a la gente pobre el dinero para comprar comida. Ella efectivamente la cocina para ellos. Por lo tanto, su mérito es más grande. Comentario: es interesante notar que los delegados cuestionaron a Abba Hilkia hasta el preciso último detalle de su conducta, aún en cuestiones mundanas. Ellos sabían que cada paso y acción de un verdadero Talmid Yajam es al pi Torah, de acuerdo con la ley y el espíritu de la Torah. Observar a un Talmid Yajam, erudito de la Torah, es una lección de Torah viviente. Fin del comentario. 3. Dodo Ramat Bilbabo, uno que habla la verdad en su corazón, como hizo Rabí Safra. Rabí Safra era veraz aún respecto de los pensamientos de su corazón. Un hombre llegó una vez para comprar un diamante de él. Él estaba en aquel momento en el medio de recitar el Shema y no podía hablarle. El comprador mencionó un precio por el diamante, mas Rabí Safra no respondió. El comprador tomó esto como un signo de descontento de su oferta. Él voceó un precio más alto. Rabí Safra aún no replicó. El comprador, incapaz de interpretar correctamente la causa de su silencio, nuevamente elevó el precio. Él continuó elevando su postura hasta que, para el tiempo en que Rabí Safra había concluido el Shema, él había llegado a una muy amplia suma. Rabí Safra entonces le dijo: tomad el diamante por el precio que vos ofrecisteis originalmente. ¿Por qué deberíais venderlo vos por ese precio?, inquirió el comprador. Desde entonces yo acrecenté grandemente mi oferta. Cuando vos hicisteis vuestra primera postura, explicó Rabí Safra, yo accedí a ella en mi corazón. Por lo tanto, consideraría deshonesto cambiar los términos. 4. Lo regala les o no, él no calumnia con su lengua. 5. Lo asalere urraa, ni hace el mal a su semejante. 6. Vejerpalo nasa al querobó, y no causa vergüenza a su pariente. 7. Nipse be en ab ni más, una persona vil es despreciable a sus ojos. 8. Ve tiré a Hasem Yehaved, y él honra a aquellos que temen a Hasem. Y Josafat, el rey de Yehudá, ejemplificaba a quien honra a aquellos que temen a Hasem. Siempre que él veía a un Talmid Yajam, solía levantarse de su trono, abrazarlo y besarlo, y dirigirse a él como mi padre, mi maestro, mi maestro. 9. Nisba le hará, él presta juramento contra su Yetzer hará, inclinación al mal. 10. Velo Yamir, y no lo cambia. 11. Caspolo Natán Benesej, él no da su dinero por interés. 12. Besojad al Naquilo Lakaj, ni acepta soborno contra el inocente. Cuando Rabí Gamliel leía la precedente lista de virtudes dignas de alabanza requeridas de un Talmid Yajam, él lloraba, diciendo: ¿quién podría adquirir todas estas? Rabí Akiva, por otra parte, reía. ¿Cómo es que vos estáis feliz ante la precisa cosa que me hace llorar? Rabí Gamliel lo interrogó. Rabí Akiva explicó: la Torá declara, Baikra 11, 31, estos son tamé, impuros,
para vosotros entre las criaturas que se arrastran, listando un número de insectos. La Torá concluye con la advertencia, Vaikra 18, 24, no os impurifiquéis vosotros mismos con todos estos. Estas palabras parecen implicar que una persona no se vuelve impura a menos que toque todos de los insectos listados. De hecho, la halajá es diferente. Un judío que toca siquiera uno de ellos, y siquiera el más diminuto de los insectos entre ellos, se vuelve impuro. Él es considerado como si los hubiera tocado a ellos todos. Nosotros sabemos el principio de que la medida proporcional de la recompensa de Hasem es mucho más grande que su castigo. Si una persona que tocó solo un insecto impuro es considerada como si los tocó a todos ellos, ciertamente que un hombre que adquirió siquiera una de las enumeradas virtudes de carácter es considerado por el Todopoderoso como si él las poseyera a ellas todas. Vos me habéis consolado, Akiva, me habéis consolado, dijo Rabí Gamliel. Los Badim, barras del Aarón. 2 varas revestidas en oro para transportar el Aarón fueron fijadas a lo largo de su anchura. Ellas sobresalían de ambos lados y traspasaban 4 anillos de oro, 2 de los cuales estaban fijados sobre cada lado del Aarón en el tercio superior de su anchura. Los 4 anillos simbolizaban 4 rasgos que distinguen a un Talmid Yaham. Estudio de Torá. Mitzvot. Buenas acciones. Modestia. Hasem dio un mandamiento especial que las varas deberían permanecer en los anillos en todo momento. Ellas nunca fueron permitidas ser removidas, ni aun cuando los Bene Israel acampaban. El significado simbólico de esta mitzvah es que las varas, representando a los sostenes de aquellos quienes estudian Torá, deben por siempre permanecer ligadas a los Talmidei Jajamim, surtiéndoles de todas sus necesidades. El caporet, la cubierta del Aarón. Hasem instruyó a Mosé, construye para el Aarón una cubierta de oro puro. Debe ser de la misma longitud y anchura del Aarón y un tefaj, alrededor de 10 centímetros, de ancho. ¿Por qué fue la cubierta llamada caporet? Caporet deriva de la palabra capará, expiación, indicando que su oro expiaba por la transgresión de Clal Israel de haber donado oro para el Egel, becerro de oro. Los querubín, ángeles. Hasem ordenó a Mosé tomar un gran trozo de oro y labrar de él ambos el caporet y los querubín que estaban sobre él. Los querubín no fueron labrados como entidades separadas y luego fijados al caporet, sino emergían del caporet mismo. Ellos se miraban mutuamente, cubriendo con sus alas el Aarón. A pesar de que está generalmente prohibido hacer estatuas, los querubín fueron una excepción dado que ellos fueron construidos de acuerdo con el comando específico de Hasem. ¿Qué simbolizaban los querubín? El Aarón, que es el más querido de todos los componentes del Mishkan, refleja el Kisea Kabod en lo alto. Al igual que el trono de gloria en el cielo está rodeado de querubín, así ciertamente Hasem ordenó que ángeles fueran colocados sobre el Aarón en la tierra. Dado que el Aarón representa el Kisea Kabod, fue cubierto con una capa superior de lana azul cielo durante sus viajes para que los observadores lo asociaran con el Kisea Kabod. Los otros utensilios, no obstante estar también envueltos en material azul cielo, eran luego cubiertos con una capa protectora de piel de tajás. El Aarón, sin embargo, era primero cubierto con piel de tajás y luego con una capa de lana azul de helo. Hasem anunció a Mosé, mi Sejina residirá entre los querubín. Cuando quiera que yo te hable a ti, mi voz emanará de allí. Los rostros de los querubín parecían aquellos de 2 niños, un niño y una niña. Cuando los Bene Israel visitaban el Beit Hamikdash en Yom Tov, días festivos, el parojet, cortina divisoria que cubría el Kodesh HaKodashim, Santo Sanctorum, era abierto. Ellos podían entonces ver a los querubín que en aquel tiempo se abrazaban el uno al otro. Ellos eran dichos, ved cuán queridos vosotros sois para el Todopoderoso. Pero siempre que los Bene Israel no cumplían la voluntad de Hasem, los rostros de los querubín se apartaban de entre sí. Cuando los gentiles entraron al Beit Hamikdash después de su destrucción, ellos encontraron los dibujos de los querubín sobre las paredes abrazándose el uno al otro, no los querubín mismos, pues estos fueron ocultados un tiempo antes de la destrucción del templo. Ellos se burlaron, ¿son estas las cuestiones con las cuales una gran nación como el pueblo judío se ocupa a sí misma? Como resultado de lo que ellos habían visto, despreciaron a los judíos.
Comentario: el milagro de los querubín, los cuales se abrazaban el uno al otro como una señal de aprobación celestial y desviaban sus rostros cuando Hasem estaba disgustado con Klal Israel, probó al pueblo la especial providencia de Hasem sobre ellos. La visión, por tanto, los inspiró a ellos a hacer tesubá. Los gentiles, no obstante, quienes no entendieron la santidad del símbolo, lo interpretaron en su propio vil nivel, Torá Temimá. El hecho de que, en el tiempo de la destrucción del templo, los querubín se abrazaran el uno al otro requiere explicación. Ha sido sugerido que Hasem de tal modo estaba demostrando a Klal Israel que incluso la destrucción estaba motivada por su profundo amor interior por ellos. En su misericordia, volcó su furia sobre madera y piedras, con eso eximiendo a Klal Israel de aniquilación. Fin del comentario. Un número de objetos fueron ocultados en el tiempo de la destrucción del primer Beit Hamikdash. Estos objetos faltaron en el segundo Beit Hamikdash. 5 de entre los objetos importantes que faltaron en el segundo Beit Hamikdash fueron: el Arón, la menorá, el fuego celestial descendiendo sobre el Mizbeach, altar, el Ruach HaKodesh, que causaba al Urim Betumim responder, los querubín. Cuando el rey Shlomo construyó el Beit Hamikdash, él proféticamente previó que sería eventualmente devastado. Por consiguiente, lo construyó con cámaras secretas subterráneas en las cuales sus santas vasijas pudieran ser escondidas. Antes de la destrucción del templo, el rey Yosiau ordenó que el Arón fuera ocultado en el lugar que Shlomo había cavado bajo la tierra. ¿Dónde estaba la cámara escondida para el Arón? Durante el periodo del segundo Beit Hamikdash, el cual no tenía Aarón, un Cohen, caminando por el Beit Hamikdash, advirtió que una de las baldosas del suelo sobresalía. Él pensó que había descubierto la cámara subterránea en la cual el Aarón estaba escondido. Él llamó a sus amigos para contarles acerca de su descubrimiento. Pero antes de que pudiera finalizar de hablar, falleció. El Sulhán, la mesa, símbolo de monarquía. Hasem mandó a Mosé hacer un sulhán, una mesa de 4 patas de madera de sitim. Tenía 12 tefajim, aproximadamente 120 centímetros, de largo, 6 tefajim de ancho y 10 tefajim de alto. Tenía que ser enchapada en oro, y su borde estaba rodeado por un canto de oro. Era transportada por medio de 2 barras deslizadas por los 4 anillos a sus lados. A pesar de que Hasem describió a Mosé la estructura detallada del sulhán, Mosé no pudo visualizarlo. Hasem entonces le mostró a él una visión celestial de un sulhán de fuego, y él comprendió su estructura. Hasem dio instrucciones a Mosé: tú colocarás 12 hogazas de lejem panim, pan de proposición, sobre la mesa. Estas hogazas de pan derivaban su nombre del hecho que ellas poseían 2 caras. Ellas estaban moldeadas igual que cuadrados de los cuales 2 cantos se levantaban hacia arriba en 2 lados opuestos. 12 hogazas eran horneadas todos los viernes en hormas de hierro. Después de horneadas, eran transferidas a moldes de oro y llevadas a la mesa en aquellos moldes. Luego eran removidas de los moldes. 2 hogazas eran colocadas directamente sobre la mesa. Las otras 10 hogazas eran colocadas sobre 5 estantes encima del sulhán, 2 hogazas sobre cada estante. Los estantes estaban hechos de mitades de cañas de oro cóncavas partidos a lo largo de toda su longitud, cada fila conteniendo 3 estantes de caña sobre los cuales el pan descansaba. Sobre el sulhán había también 2 pequeñas cuencas conteniendo un puñado de incienso, que era quemado todo sabbat cuando el pan removido de la mesa. La estantería íntegra y la mesa misma estaban soportadas por un armazón de pilares de oro enlazado al largo de la mesa, elevándose de la base del sulhán hasta arriba de los estantes. Ellos estaban dentados en 5 lugares sobre la superficie de la mesa. Cada panel de caña entre una hogaza y la próxima era sostenido por 6 muescas y el estante superior por 4 muescas. Una familia de Kohanim estaba a cargo de hornear el lejem panim. Ellos lo horneaban todo Erev, víspera de Sabbat. En Sabbat, ellos lo colocaban sobre el sulhán, removiendo las hogazas que habían estado allí de la semana anterior. Hasem ordenó que haya pan sobre la mesa constantemente. El sulhán no era nunca permitido estar vacío. Las nuevas hogazas por lo tanto eran colocadas antes que las antiguas hubieran sido removidas. El lejem panim permanecía sobre el sulhán incluso cuando los Bnei Israel viajaban. Un milagro especial sucedía al lejem panim.
Después de haber estado yaciendo sobre la mesa por una semana, estaba todavía tan fresco y caliente como cuando había sido puesto primero. Cuando los Bnei Israel solían visitar el Beit Hamikdash en Yom Tov, festividades judías, los Kohanim alzarían el sulhán con el caliente lejem apanim para mostrarlo al pueblo y exclamarían: «Ved cuánto Hashem os ama a vosotros». ¿Qué simbolizaba el sulhán? El sulhán era el medio a través del cual la bendición de alimento fluía al mundo entero. Hashem por lo tanto ordenó que no debería nunca estar vacío dado que su bendición descansa solo sobre una materia sustancial. Esto está ilustrado por la narración acerca del profeta Elisá, quien dijo a una mujer empobrecida que ella debía tener algo en la casa sobre lo cual la bendición de Hashem pudiera descansar. La viuda del profeta Obadiah clamó a Elisá: «Mi esposo está muerto», ella le dijo, «y vos sabéis cuán grande era su temor de Hashem». Él fue forzado a pedir prestado dinero con interés porque sustentaba a cientos de profetas que escondía en 2 cuevas para ocultarlos de la furia de Isabel, Jezabel, la esposa del rey Ahab, quien intentaba destruir a los profetas de Hashem. Ahora el acreedor viene para llevarse a mis 2 hijos como esclavos. ¿Qué tenéis vos en la casa?, Elisá le preguntó a ella. «No tengo nada a excepción de una jarra de aceite», replicó la mujer. Elisá le ordenó: «Ved, pedid prestados recipientes vacíos de todos vuestros vecinos, muchos de ellos. Llevadlos a la casa y cerrad la puerta detrás vuestro y de vuestros 2 hijos. Verted de vuestro aceite dentro de todos los recipientes, y aparta aquellos que estén completos». La mujer hizo como Elisá había instruido. Ella pidió prestados recipientes vacíos de los vecinos. Luego cerró la puerta y comenzó a verter su aceite dentro del primer recipiente. Sus hijos le trajeron jarras adicionales. Tanto como ella vertía, el aceite de aquella jarra original continuaba fluyendo. Ella llenó todos los recipientes y dijo a uno de sus hijos: «Trae más». «No hay más recipientes», él respondió. Entonces el aceite cesó de fluir. La mujer fue a Elisá y le contó a él acerca del milagro. «Ide y vended el aceite», él le dijo, «y pagad vuestra deuda. Del resto, vos y vuestros hijos vivirán». Al tiempo de recitar Birkat Hamazón, plegaria de gracias después de comer 27 a 29 gramos de pan o más, la mesa de una persona no debería estar completamente vacía de comida dado que la bendición de lo alto no descansa sobre una mesa vacía. Mientras el Beit Hamikdash estaba en existencia, el sulhán radiaba bendición para el alimento de la tierra entera. Aun cuando los Bnei Israel sembraban poco, ellos cosechaban vastas cantidades. Pero después de la destrucción del templo, ellos sembraban vastas cantidades, y la tierra solo producía poco. Esto se debió a la pérdida del sulhán. El canto de oro rodeando el borde superior del sulhán simbolizaba la más alta posición de poder material en Klal Israel. Esta era la corona de monarquía, concedida a la dinastía de David. Comentario: Rabbi Behaib, Shemot 25 horas y 39 minutos, elabora: el sulhán representa a los monarcas de Klal Israel. Un rey judío debería emplear la riqueza para propósitos de benevolencia. Los reyes judíos todos solían invitar a un vasto número de personas a comer a su mesa diariamente. La superficie del sulhán estaba recubierta con oro para demostrar que a pesar de la necesidad del rey judío de desplegar esplendor y lujo en su estilo de vida y a pesar del honor que él es acordado, él mismo debe permanecer humilde y temeroso de Dios en el corazón. Su longitud era 2 amot, aludiendo a las 2 tareas del rey: conducir la guerra e imponer la justicia. Su circunferencia era de 9 amot, indicando 9 mitzvot especiales comandadas al rey judío. Las 9 mitzvot son: no poseer demasiados caballos, no llevar al pueblo de regreso a Egipto, no casar demasiadas esposas, no apartar su corazón de Hashem, no reunir demasiada riqueza, escribir él mismo un Sefer Torah, leerlo toda su vida, no tornarse arrogante sobre sus hermanos, no desviarse de las mitzvot de Hashem a la derecha o a la izquierda. Al igual que el borde del sulhán estaba rodeado por un reborde protector a fin de impedir al lejem apanim caer, así deben los talmidei jajamín de la generación chequear y restringir al rey judío para que él no se aparte de los caminos de la Torá. Fin del comentario. El sulhán estaba ubicado sobre la pared norte del Mishkan. Su posición indicaba la correcta actitud de la Torá hacia la prosperidad y el éxito.
los cuales el sulhán simbolizaba las comodidades y placeres que esta vida tiene para ofrecer, tientan a toda persona para entregarse a ellos enteramente. Ella debería ser consciente, no obstante, de que este es el consejo del Yetzer Hará. El sulhán estaba situado en la pared norte del Codes, que es también llamada el lado izquierdo. En el lenguaje de nuestros jajamim, el Yetzer Hará está a la izquierda de una persona, como el rey Shlomo declaró, Coelet, Eclesiastés 10, 2, el corazón del tonto está a su izquierda. ¿Cuál es entonces la opinión de la Torá del bienestar material? La respuesta está simbolizada por el Mizbeach, el altar de oro, que estaba situado en el centro del Mizcán. Una persona debería tomar de este mundo solo tanto como es necesario para mantener su salud, pero abstenerse del exceso. En el Mizcán del desierto había solo un sulhán. El rey Shlomo colocó 10 sulhanot en el Beit Hamikdash puesto que había recibido una tradición a este efecto de Moshe Rabeinu. Shlomo también erigió 10 kiorim, aguamaniles, allí, a pesar de que el Mizcán contenía solo uno. Nuestros sabios explican la razón para esto. En el desierto donde los Bene Israel estaban ampliamente provistos de comida, man y agua, manantial de Miriam, ellos necesitaban solo un sulhán y un kie, en Eretz Israel, no obstante, los Bene Israel necesitaban una bendición más grande para asegurar una abundancia. Hasem por consiguiente ordenó que 10 sulhanot y 10 kiorim fueran establecidos en el Beit Hamikdash para radiar más gran bendición a las cosechas y al agua. Hoy, nosotros ya no poseemos un sulhán para traer bendición sobre nuestra comida. En lugar de ello, la mesa en el propio hogar de uno es su fuente de bendición. Afortunado es el hombre ante cuya mesa 2 cosas son halladas, palabras de Torá y una porción para el pobre. Si una persona conduce su mesa en esta manera, 2 ángeles aparecen al fin de la comida. Uno exclama, esta es una mesa que está presentada a Hasem. Que por siempre pueda disfrutar bendiciones celestiales. El segundo ángel repite sus palabras y concluye, que pueda esta mesa ser presentada a Hasem en este mundo y en el mundo futuro. La menorá, el candelabro. Hasem ordenó a Moshe hacer una menorá. Él lo instruyó, moldea de un único kikar, unidad de peso de entre 34 y 45 kilos, de oro una menorá que posea 7 brazos. El brazo central se extenderá hacia abajo para encontrar la base. Cada brazo estará adornado con 3 copas, una protuberancia y una flor ornamentales, mientras en el brazo del medio 4 copas, 5 protuberancias y 3 flores aparecerán. Moshe no sabía cómo hacer la menorá. Hasem le mostró a él una visión celestial de una menorá de fuego blanco, rojo, verde y negro. Hasem asimismo le explicó a él su construcción. Pero Moshe no obstante encontró difícil de ejecutar el mandamiento de Hasem. Comentario. Aún después de experimentar una visión divina de la menorá, Moshe fue incapaz de fabricarla. Esta inhabilidad no era su propia falta, sin embargo. La habilidad en el oficio necesitada para moldear tal intrincado diseño de solo una pieza de oro estaba más allá del alcance del hombre. Si el artista hacía aún el más leve error en la proporción, la menorá íntegra sería inválida, Biura Marín, Tanjumá. Tiferet Sion sugiere que el problema de Moshe era de naturaleza espiritual. Él encontraba difícil captar el significado íntimo de la menorá y por consiguiente era incapaz de proceder. Fin del comentario. Hasem por consiguiente dijo a Moshe, todo lo que tú debes hacer es lanzar la barra de oro dentro del fuego. Dale un golpe con el martillo, y una menorá terminada emergerá. Moshe tomó un kikar de oro, lo arrojó dentro del fuego, y rezó, Señor del universo, el oro está en el fuego, haz con él como tú desees. Inmediatamente, la menorá completa apareció fuera del fuego. ¿Qué simbolizaba la menorá? La menorá representaba la sabiduría de Torá, que es comparada a luz. Porque la mitzvah es una lámpara y la Torá es luz, Misle, Proverbios 6, 23. Un judío podría creer que él puede ser un leal observante de la mitzvah aún sin estudiar Torá. Para ilustrar la falacia de tal pensar, Shlomo comparó las mitzvot a lámparas. Una lámpara no brillará a menos que sea encendida. Similarmente, uno no puede observar las mitzvot correctamente a menos que su comportamiento esté informado e iluminado por el estudio de Torá. Quien carece de conocimiento de Torá está compelido a tropezar. Un hombre estaba caminando a la noche a través de un oscuro callejón.
tropezó sobre una piedra. Luego él cayó dentro de un hoyo abierto e incurrió en severas fracturas por todo su cuerpo. Solo alguien que estudia Torá lleva una luz brillante que lo alerta de las trampas espirituales encontradas en el camino a través de la vida. Comentario: Tiferet Sion elabora que un judío que carece de conocimiento de Torá es enfrentado con dos clases de obstáculos. 1. Él es arrastrado tras sus deseos físicos. Estos, en la parábola, son comparados a piedras. A pesar de que ellos le acarrean descarriarse, es todavía posible hacer tesubá. Si una persona se entregó a placeres prohibidos, es relativamente fácil para ella mejorar sus modos. 2. Una persona que no estudia Torá está también compelida a desarrollar principios que contradicen la Torá. El Midrash lo compara al serio caso de alguien que cayó dentro de un hoyo abierto y es severamente lastimado, puesto que una persona que adoptó una cierta filosofía de vida encontrará muy difícil liberarse a sí misma de ella. Fin del comentario. La menorá, el candelabro. Apoyando la explicación de que la menorá simboliza la sabiduría de Torá, los comentaristas elaboran como sigue. Fue labrada de una pieza. Esto simboliza que la Torá, en esencia, es una. Todas sus alajot, preceptos, y agadot, enseñanzas, representadas por las protuberancias y copas, emanan de una fuente. Fue moldeada de oro puro para simbolizar que la palabra de Hasem es oro puro no acompañado por impurezas. Los 7 brazos de la menorá indican los 7 libros de la Torá. Algunos de nuestros sabios explican que la Torá consta de 7 libros dado que la Parshat de Vayibin Soa, Bamidbar, números 10, 35 al 36, constituye un libro en sí misma. De acuerdo con otra explicación, los 6 brazos de la menorá corresponden a los 6 tratados de la Misna, mientras el brazo del centro representa el temor de Hasem en el corazón de la persona, que es la base de todo aprendizaje de Torá. Hay 22 copas en la menorá correspondientes a las 22 letras, alfabeto, de las cuales la Torá consta. La menorá fue ubicada en el sur del Mishkan dado que, en el lenguaje de los sabios, sabiduría es encontrada en el sur. Fue colocada opuesta al Sulhan para aludir que para que la sabiduría de Torá florezca, sostén material es necesitado. A fin de obtener oro absolutamente puro para las menorot en el Beit HaMikdash, el rey Shlomo purificó el oro 1000 veces. Este es un indicio de que una persona debería reexaminar el modo en que cumple siempre las mitzvot muchas veces. De este modo, será capaz de cumplirlas en el estilo más perfecto. Shlomo colocó 10 menorot en el Beit HaMikdash puesto que esta fue la tradición que él había recibido de Mosé. Existieron de tal modo en conjunto 70 lámparas en el Beit HaMikdash, porque cada menorá constaba de 7 brazos. Estas simbolizaban el hecho de que 70 naciones del mundo están obligadas a cumplir las 7 leyes de Noaj que fueron ordenadas por Hasem a toda la humanidad. Los Kerasim, tablas comprendiendo las paredes del Mishkan. Las tablas del Mishkan estaban hechas de madera de sitim. Como obtuvieron los Benei Israel madera de cedro en el medio del desierto, la Jacob había plantado cedros en Egipto e instruido a sus hijos: llevad la madera de cedro junto con vosotros cuando abandonéis Egipto. Yo sé que Hasem en el futuro os ordenará a vosotros construirle a él un lugar de residencia de madera de cedro. A cada tabla le fue dada una capa de oro. Fue cortada al pie para encajar en 2 cavidades de plata. Las tablas estaban sostenidas juntas por una fila superior e inferior de vigas horizontales cruzadas, las cuales estaban insertadas en anillos en el exterior de las paredes del Mishkan. Además, cada una de las tablas verticales estaba asegurada a la próxima por un sistema de entrelazamiento superior e inferior de piezas de madera que salían fuera de cada viga y por las cuales un hueco había sido hecho dentro de la viga adyacente para que ellas pudieran ser insertadas allí adentro. Las tablas, de acuerdo con una opinión de nuestros Jajamim, estaban también unidas por una única viga media, la cual atravesaba agujeros que habían sido tallados por el medio de las tablas. La viga del medio era 30 amot, aproximadamente 15 metros, de largo. Esta viga, de acuerdo con la opinión de algunos de nuestros sabios, corría horizontalmente de una punta del Mishkan a la otra y milagrosamente sostenía simultáneamente a su entero armazón. Había sido traída de Eretz Israel a Egipto por nuestro ancestro Jacob, quien proféticamente previó la construcción del Mishkan. Simbolizaba al Masíaj, quien unirá a todas las naciones del mundo.
Un milagro sucedió cuando el rey Shlomo trajo el Arón al Santa Santorum en el recientemente construido Beit Hamikdash. Tan pronto como la Sejina descendió sobre él, todas las vigas del Beit Hamikdash se humedecieron y permanecieron de aquel modo de ahí en adelante. Ellas florecieron y produjeron frutos, y los jóvenes Kohanim tuvieron un buen ingreso de ellos. Cuando el rey Menasé reinó, él colocó un ídolo en el Santa Santorum. La Sejina partió y, como resultado, las vigas se secaron y se volvieron sin vida. El trazado del Mishkan y del Yad Ser patio. El Mishkan consistió de dos partes, el Kodesh, también llamado Ohel Moed, tienda de reunión, el cual ocupaba 2/3 del área, y el Kodesh HaKodashim, Santa Santorum. En el Kodesh estaban ubicados el Sulhan a lo largo de la pared norte, la menorá a lo largo de la pared sur, y el Mizbah HaZahab, altar de oro para incienso, entre el Sulhan y la menorá, hacia el este. El Kodesh HaKodashim contenía solo al Aarón. Las dos partes del Mishkan estaban separadas por el parojet, la cortina divisoria. Estaba hilada de hebras 24 veces enlazadas de diferentes colores y materiales. La entrada al Mishkan estaba en el lado oriental. Estaba cubierta con una cortina especial llamada Masaj. Aquella cortina estaba tramada de una hebra 24 veces enlazada y cosido sobre ella de ambos lados había diseños de querubín. El Mishkan estaba situado en la parte oeste de un tremendo Yad Ser, patio, 100 amot largo y 50 amot ancho. El Yad Ser estaba encerrado por poleas entre las cuales estaban suspendidas piezas de finamente emparejado lino tejido igual que una red. Próximo a la entrada al patio estaba suspendida una bella cortina cuya área era 20 amot cuadrados. Yeriot HaMishkan, la cubierta del Mishkan. La cubierta de arriba del Mishkan constaba de varias capas de tapices. Estos no solo formaban el techo sino colgaban sobre los lados también. Ellos cubrían las tablas abajo hasta las cavidades de plata las cuales, de acuerdo con algunas opiniones de nuestros sabios, permanecían descubiertas en la base, a excepción del lado oeste donde ellas eran cubiertas en todo el camino hasta el suelo. La capa de tapices más interna que incluía el techo del Mishkan era de lana azul cielo y de maravillosa belleza. Si alguien miraba arriba al techo del Mishkan, le parecía que estaba mirando en el cielo azul. Incluso parecía que había estrellas brillando porque los botones de oro que estaban asegurados a los lazos que sostenían los tapices juntos se asemejaban a estrellas. La capa sobre las cortinas azul cielo constaba de cortinas hechas de pelo de cabra. Estas estaban unidas una a la otra por medio de botones y lazos de cobre. Hasem ordenó que los bellos tapices azul cielo fueran cubiertos por una capa de pelo de cabra a fin de enseñar al pueblo una lección. Ellos deberían tratar a sus objetos valiosos con cuidado a fin de impedir que llegaran a arruinarse. Las cortinas de pelo de cabra estaban cubiertas por un tapiz adicional, una combinación de pieles de carnero teñidas de rojo y pieles de tajas H. Las pieles de tajas, de acuerdo con algunas opiniones de nuestros sabios, abarcaban el techo sobre el Mishkan, mientras las pieles de carnero que estaban adjuntadas a ellas colgaban de ambos lados, cubriendo las tablas. Mizbah HaOlá, el altar de cobre para sacrificios. Hasem ordenó a Mosé, y tú harás un mizbeach de madera de sitim, 5 amot de largo, aproximadamente 2,50 metros, y 5 amot de ancho. Será cuadrado y su altura será 3 amot, aproximadamente 1,5 metros. Shemot, Éxodo 27, 1. Sobre este mizbeach, los korbanot eran ofrendados. Era por tanto llamado Mizbah HaOlá, el altar de sacrificios Olá. También era llamado Mizbah HaNehoset, el altar de cobre dado que estaba recubierto con cobre. Mizbah HaAdamá, el altar de tierra porque estaba construido hueco en el interior y tenía que ser llenado con tierra cuando quiera que los Bnei Israel acampaban. Mizbah HaHitzón, el altar exterior, dado que estaba ubicado en el patio del Mishkan. La estructura del mizbeach era de madera de sitim, la madera servía como un recordatorio del mérito de Abraham quien esperó huéspedes bajo un árbol. Además, la madera de sitim espiaba por la locura en pecar con el egel, sitim relacionado a astut, locura. Estaba recubierto con cobre. El cobre espiaba por la transgresión de descaro la cual el profeta Yesayau describió como tener una frente de cobre, Yesayau 48, 4. Todas sus medidas contenían alusiones a los méritos del pueblo judío. Su longitud y anchura eran cada una 5 amot.
Estos aludían al mérito de Klal Israel de haber aceptado los 10 mandamientos que fueron entregados en 2 tablas, 5 mandamientos en cada una. Su altura de 3 amot significaba sus 3 grandes líderes, Mosé, Aarón y Miriam. Comentario: existen 2 criterios en la Gemara, Sebahim 59, relativas a la altura del Mizbeach. Rabí José declara que su altura era 10 amot. Esta es la opinión aceptada por Rambán. Midrash Tanjumá, aquí sigue la opinión divergente de Rabí Yehudá, quien mantiene que tenía 3 amot de alto. Fin del comentario. Todos los principales componentes del Mishkan simbolizaban los varios segmentos que comprende Klal Israel. El Aarón representaba los Talmidei Jajamim, el Sulhan, los monarcas, el Mizbah HaZahab, los Kohanim y la Menorá, los sabios líderes de la Torá. El Mizbah HaOlá representaba Klal Israel en general, incluyendo todos los grupos precedentemente mencionados. Esto era simbolizado por los 4 cuernos en sus esquinas. Ellos representaban las 4 supremas distinciones que fueron galardonadas al pueblo judío en Har Sinaí. L. La grandeza de convertirse en la nación elegida de Hasem. 2. La corona de Torá. 3. Kejuná, sacerdocio. 4. Monarquía. Una rampa plana conducía arriba al Mizbeach. Estaba construida para obrar de acuerdo con el mandamiento Hasem de que estaba prohibido ascender al Mizbeach por medio de escalones. El medio del Mizbeach estaba rodeado por una cubierta como reja con agujeros que corrían horizontalmente en derredor del Mizbeach, Mihbar. Tenía un amá de alto. Su borde superior dividía al Mizbeach en una parte superior y una inferior con el fin de salpicar la sangre de los korbanot. Sobre la cubierta tipo enrejado había una viga sobresaliendo del Mizbeach, Karkov. Estaba tallada con flores y capullos y servía como un ornamento para el Mizbeach. Comentario: la sangre de los sacrificios Elamim, Olá y Asam tenía que ser salpicada sobre la mitad inferior del Mizbeach, la sangre de los sacrificios Hatat sobre la mitad superior, a excepción de los pájaros para los cuales el procedimiento era el opuesto. Fin del comentario. Hasem ordenó a Mosé: un fuego arderá constantemente sobre el Mizbeach. Señor del universo, objetó Mosé, el fuego no fundirá la capa de cobre y luego quemará al Mizbeach, el cual está hecho de madera. Estas reglas pueden ser ciertas en el mundo físico, Hasem le respondió a él, pero ellas no se aplican en mi reino. Considera que, en las esferas celestiales, los ángeles de fuego viven en la vecindad de los depósitos de nieve y granizo. Aún así, ninguno daña al otro. Mientras tú estuviste en el cielo caminaste a través de compartimientos de fuego, y mis huestes celestiales quisieron quemarte, no obstante, no fuiste chamuscado. Yo te aseguro a ti que, a pesar del fuego constante, el Mizbeach no será afectado. Existieron 2 milagros adicionales los cuales ocurrieron en conexión con el Mizbeach. A pesar de que estaba ubicado en el patio del Mishkan bajo el cielo abierto, la lluvia nunca extinguió su fuego. Además, el pilar de humo siempre se elevó derecho hacia el cielo, no afectado por el viento. Comentario: Kiyakar advierte que el Mizbeach de tal modo resistió todos los 4 elementos. Fuego: a pesar de que su fuego ardía día y noche, el cobre no se fundió ni su madera ardió. Agua: no fue dañado por el agua desde que la lluvia no extinguió al fuego. Viento: no fue afectado por el viento desde que la columna de humo siempre se elevó derecha hacia arriba. Era llenado con tierra que no era tocada por la espada. Todo esto señala que el Mizbeach protegió a Klal Israel de ser dañados por cualquiera de estos 4 elementos. Fin del comentario. El propósito del Mizbeach está indicado en sus iniciales, Mem, Zayin, Bet y Yet. Es decir que cada letra concede al pueblo judío lo siguiente. La Mem, de Mejilá, perdón. Zayin, de Sehut, mérito. Bet, de Berajá, bendición. Yet, de Jaim, vida. El Beit HaMikdash en Jerusalén estaba ubicado sobre Har Moriah. Hasem hizo que el Mizbah HaOlá, el altar de cobre, estuviera situado sobre un lugar muy especial sobre aquella montaña. Fue construido en el preciso lugar del cual Hasem había tomado tierra con la cual creó al primer hombre, Adán, donde Caín y Abel habían ofrendado sus korbanot, donde Noaj había construido un Mizbeach después del diluvio,
Y donde Abraham había atado al Hak con la intención de sacrificar a su hijo al Todopoderoso. Fin de la Parashat Terumá de El Medrash Taz.